En Lucas capítulo 13 versículo 10, la escritura declara: y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Y entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, diga conmigo, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas, él se avergonzaban todos sus adversarios. Hoy el adversario va a ser avergonzado. Hoy Dios va a avergonzar tu adversario. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y la iglesia dice: amén y amén. Diga conmigo: Él es el Dios de milagros. Puede tomar su lugar. You may be seated for a moment. El tema de la sanidad es un tema que está muy en el corazón de Dios. Está en toda la escritura. It's throughout the whole Bible. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor habla de sanidad. He speaks about healing. Es el deseo y la voluntad de Dios sanar a su pueblo. ¿Alguien dice amén? Y es importante entender, es importante que usted comprenda la teología bíblica acerca de lo que es la enfermedad y lo que es la sanidad. Usted tiene que comprender que Dios no creó la enfermedad. Dios no creó ni la muerte. He did not create death or sickness. La Biblia es muy clara. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Él puso un árbol en medio del jardín llamado el árbol de la vida. Diga conmigo: el árbol de la vida. Y mientras Adán comiera del árbol de la vida, iba a tener ¿qué cosa? Ayúdeme. Mientras que Adán comiera del árbol de la vida, iba a tener ¿qué cosa? Vida eterna. He would have eternal life. Por eso se llama el árbol de la vida. Y mientras que Adán comía de ese árbol, tenía vida. He would have life. Pero cuando el hombre pecó, escuche esto, y cambió el árbol de la vida por el árbol de conocimiento. Ponga atención. El hombre cambió el árbol de la vida por el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre cambió vivir bajo revelación de Dios por conocimiento humano. Dejó de vivir por la revelación divina y comenzó a depender del conocimiento para vivir. Y el día que
se desconectó a través del pecado, el día que desobedeció y pecó, el Señor dijo en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dijo el Señor? Ciertamente que morirás. La desobediencia del hombre lo desconectó de la naturaleza divina. Voy a decirlo de nuevo: la desobediencia del hombre lo desconectó de la naturaleza divina. Por la desobediencia del hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la enfermedad, la muerte, la ruina y la maldición a la humanidad. La enfermedad, la muerte, la ruina es una consecuencia del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Desde el día que Adán pecó, el corazón de Dios y el deseo de Dios ha sido el de restaurar al hombre. Desde el día que el pecado entró al mundo, el corazón, el deseo de Dios ha sido restaurar al hombre y llevarlo de regreso al árbol de la vida. Alguien dice amén. Y por si usted no lo sabía, la Biblia termina en Apocalipsis 22 hablando que un día vamos a estar en la presencia del Señor y va a haber un árbol, el árbol de la vida, que da un fruto, que da 12 frutos para la sanidad de todas las naciones. Así termina el libro. That's how the book ends. Diga conmigo: de regreso al jardín. El libro termina de regreso al árbol de la vida. Back to the tree of life. Donde ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más ruina, no habrá más maldición, no habrá más enfermedad, no habrán más lágrimas, porque estaremos con el Señor. Ni siquiera necesitaremos de la luz del sol, porque Él alumbrará nuestra vida día y noche continuamente. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Todo el que quiera estar con el Señor, todo el que crea la palabra del Señor. Desde el día que Adán pecó, el Señor ha deseado restaurar al hombre, sanar al hombre, restaurar su espíritu, su alma y su cuerpo. El deseo, la voluntad de Dios nunca fue la enfermedad. El deseo y la voluntad de Dios es sanar tu cuerpo. It is to heal your body. Es sanar tu mente y es liberar tu espíritu. En el Antiguo Testamento lo encontramos en toda la Escritura. Leemos de muchos milagros de sanidad que encontramos a través de la historia del pueblo de Israel. Un día en el desierto, mientras estaban siendo atacados por serpientes venenosas y muriendo del veneno, el Señor le dice a Moisés: quiero que levantes una serpiente, hazte una serpiente de cobre y levántala sobre una estaca, levántala sobre tu vara, y todo el que mire la serpiente de cobre va a quedar totalmente sano. Y hoy en día el símbolo de la medicina mundialmente es una vara con 2 serpientes enrolladas. Y usted dice: ¿y de dónde viene eso, pastor? De la Biblia. La serpiente de la muerte y la serpiente de la vida, la que fue levantada sobre la vara. Y Cristo dijo: así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado también, para que todo el que lo vea sobre el madero también reciba sanidad y vida eterna. Vamos, si usted lo cree, dele un aplauso a Jesús, dele gracias a Él. El Señor le declaró a Israel en Éxodo 15:26, le dijo: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios,
porque yo soy, ¿qué dice ahí? Porque yo soy ¿quién? ¿Soy quién? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Él dijo, uno de mis nombres es Jehová Rafa, tu Dios, tu sanador. Y cuando Cristo vino a la tierra y comenzó a predicar el evangelio del reino, diga conmigo, el evangelio del reino. Cuando Él comenzó a declarar, el reino de los cielos se ha acercado, Él comenzó a manifestar el poder del reino en la vida de las personas. Pastor, ¿y cómo se manifestó el reino de Dios en la tierra? Porque los que estaban oprimidos fueron liberados, porque los que estaban enfermos fueron sanados, porque Él restauró vidas. Y ahí se manifestó el reino de Dios. And the kingdom of God was manifested. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 23. Matthew 4:23. La escritura declara, léalo conmigo, ¿qué dice? Y recorrió Jesús toda, ¿qué? Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué? ¿Y haciendo qué? Ayúdeme. ¿Y predicando qué? ¿Qué evangelio predicaba Jesús? Ayúdeme. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? El evangelio del reino por toda Galilea. Y el evangelio que estaba siendo predicado iba acompañado de ¿qué? Sanidad, sanando toda, ¿cuánta enfermedad? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Y si tú llegaste con alguna dolencia, Él quiere sanar toda dolencia también hoy. Mateo capítulo 8 versículo 16 y 17. La escritura declara, y cuando llegó la noche, trajeron a Él ¿cuántos? Muchos que endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a quienes. Pregunta, ¿será la voluntad de Dios sanar a los enfermos? No dice que sanó a algunos enfermos, dice sanando a todos los enfermos. Es su voluntad sanar toda enfermedad. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo. Léalo conmigo. Cuando usted lee la palabra, usted está tomando medicina para su cuerpo. La Biblia es medicina. La escritura dice medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Léalo conmigo por favor. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y la iglesia dice Lucas capítulo 6 versículo 19. Luke chapter 6 verse 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Léalo de nuevo conmigo. Please read it with me. ¿Qué dice? Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. En Lucas capítulo 13, Jesús llega a una sinagoga en el día de reposo. Y Jesús está enseñando. He is teaching that day. ¿Cuántos les hubiera gustado estar ahí escuchando al Señor Jesús enseñando? Bueno, Él está aquí enseñando hoy también. Él está aquí hoy. He's here today. His Spirit is here. Y Él estaba enseñando en la sinagoga. Y el escritor Lucas nos dice
que había allí una mujer, escuche esto, que desde hacía 18 años tenía, ahora note lo que la escritura declara, note what the scripture declares. Tenía, ¿qué cosa? Un espíritu de enfermedad. Diga conmigo, un espíritu de enfermedad. ¿Por cuántos años? Piense por un momento. Por 18 años, esta mujer había estado encorvada. Piense las implicaciones de estar encorvado por 18 años. La dificultad para dormir, la dificultad para comer, la dificultad para caminar, la dificultad para funcionar. Por 18 años es mucho tiempo, it's so much time. Pero era una situación con la que esta mujer ya había aprendido a convivir. Se había vuelto algo normal para ella. It was normal for her. Escúcheme por un segundo. Ella había aprendido a convivir con esta enfermedad. Ella había aprendido a funcionar con esta enfermedad en su cuerpo. Y hay muchos que por mucho tiempo han aceptado una condición o una enfermedad. Hay muchos que han aceptado una condición o una situación como si fuera la voluntad de Dios, as if it were the will of God. Y han aprendido a convivir con un espíritu de enfermedad. Lo que había venido a su vida, la escritura lo dice con claridad, era un espíritu de enfermedad. Ahora yo necesito enseñarle esto como pastor. I need to teach you this as a pastor. Hay enfermedades que vienen por no cuidarse. ¿Y sabe lo que la escritura nos manda? A cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes que cuidar lo que comes. Si no comes bien, si comes basura, si te alimentas mal, si no duermes, te vas a enfermar. You will get sick. Aunque seas cristiano y aunque tengas la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y lo primero que el Señor nos enseña es: hay enfermedades que vienen por descuido. Debes cuidar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Si lo descuidas, lo arriesgas. Necesitas descansar. Necesitas tener tiempo de reposo. El Señor dijo: trabaja 6 días, pero el séptimo descansa. El pueblo de Dios necesita aplicar eso a su vida, porque eso va a perdurar tu vida, va a prolongar tu vida. It's going to prolong your life. ¿Alguien dice amén? No puedo descuidar mi cuerpo y pedirle al Señor que me sane. Tengo que cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu. Diga conmigo: menos Coca-Cola. Diga: cero Coca-Cola. Azúcares, cosas saturadas en grasa. Cuida tu cuerpo. Watch your body, para que dures largos días y le puedas servir a Dios por mucho tiempo. Yo no puedo decirle: Señor, sana mi cuerpo, y alimentarme mal.
Número 2, hay enfermedades y hay dolencias que son parte de esa naturaleza caída. Son naturales a nuestra vida con el desgaste del cuerpo y el desgaste del tiempo. Por el pecado de Adán tenemos una naturaleza caída y un día vamos a morir. One day we will die. Y de algo vamos a morir. Y eso es natural a la Biblia, porque eso es parte de entender que tenemos una naturaleza caída. We have a fallen nature. Y uno entiende que con la edad disminuye la visión, y con la edad duele más el cuerpo, y con la edad no se puede hacer lo mismo, y eso es natural. That is natural. Y eso hay que aceptarlo también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero existe una tercera categoría. There is a third category. Y se llama espíritu de enfermedad. Hay espíritus de enfermedad. They are spirits of sickness, que son enviados por Satanás para afligir, para oprimir, para tenerte en aflicción. Hay espíritus de enfermedad que son ataques de las tinieblas contra tu vida, para cortar tu vida. Jesús dijo: el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Si el diablo puede y encuentra una puerta, él va a tratar de matarte y tratará de destruirte. En Lucas 13, la mujer que estaba encorvada por 18 años había estado afligida por un espíritu de enfermedad, y nadie se lo había hecho entender, y nadie había sido capaz de poder reprender ese espíritu de enfermedad y decirle: Dios quiere, desea que seas sana, que tengas una vida en abundancia. Dios quiere que te levantes, que restaures tu familia, que restaures tu vida. Es el deseo de Dios. It is the desire of God. Y hay muchas iglesias que no lo van a decir, y hay muchas iglesias que tendrán miedo de declararlo, pero yo vengo a declarar la verdad de la palabra de Dios. Él vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, y lo que has convivido por mucho tiempo como una aflicción, enfermedad en tu vida, no tiene que quedarse un día más en tu cuerpo. Vamos, denle un aplauso a Jesús si usted lo cree. It does not have to stay one more day. No tienes que estar un día más en aflicción. No tienes que estar un día más en tristeza ni en opresión. No tienes que ser ni un día más víctima de un espíritu de enfermedad. El apóstol Juan dijo: para esto se manifestó Jesús, para deshacer las obras del diablo. Cristo se manifestó para deshacer toda obra del enemigo. Toda ruina en tu vida, Cristo la deshace. Toda pobreza, toda escasez, toda enfermedad, toda opresión, toda adicción, Cristo en un instante lo hace en tu vida. Vamos, si usted lo está creyendo, denle un aplauso. Vamos, diga: gracias, Señor, porque hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi sanidad. Vamos, alguien grite aleluya. Jesús mira a aquella mujer y le dice lo siguiente: eres libre. Escuche esto, vamos al versículo 12. Jesús la vio. Jesús sabía que lo que había era un espíritu de enfermedad, y le dijo: mujer,
eres libre de tu enfermedad. Hoy Él está diciéndole a alguien: hombre, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de esa cadena que te tenía oprimida. Eres libre ahora por el poder del Espíritu Santo. Los siguientes versículos, el líder de la sinagoga se enfada con Jesús. ¿Cómo puedes sanar a alguien el día de reposo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no lo hiciste otro día? ¿Por qué hoy? Y hay una palabra, there's one word, y voy a ir llegando al mensaje con esta palabra. Jesús dijo en el versículo 16, verse 16, escuche la respuesta de Cristo. Él le dice en el versículo anterior: hipócritas. Vamos al 15, lo leemos rápido si puedes. 15 dice, el Señor le responde y le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y en el versículo 16 Cristo hace esta afirmación. Él dice: y a esta hija de Abraham. Diga conmigo: hija de Abraham. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Póngame mucha atención, porque aquí viene la carne del mensaje. Here is the meat of the message. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Esta no es un animal, no es una bestia, y ni siquiera es una simple mujer. Ella es una hija de Abraham. ¿Sabe lo que Cristo está hablando? Él está diciendo: ella es una hija bajo el pacto de Dios. Usted no lo entiende todavía. Lo va a entender en un segundo. Hace unas semanas atrás estaba estudiando para el retiro de parejas y hablando del matrimonio como un pacto, y el Señor comenzó a abrir mis ojos y me dijo: David, no has entendido el poder de un pacto. You've not understood the power of a covenant. Jesús dice: ella es hija de Abraham. Ella es hija de un pacto. She's a daughter of a covenant. Había un pacto en la Biblia. ¿Qué es un pacto, pastor? Un pacto es un acuerdo divino entre Dios y el hombre. Escríbalo. Un pacto es un acuerdo divino. It is a divine agreement. Escuche, un pacto es un acuerdo divino entre Dios y el hombre. Dios pone su palabra para cumplir un pacto, to fulfill a covenant. Dios hizo un pacto con Abraham. God made a covenant with Abraham. Y le dijo: yo voy a ser tu Dios y voy a ser el Dios de tu descendencia, y todo el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere yo lo voy a maldecir también. Escucha, Abraham, pero circuncida a todos tus hijos y toda tu descendencia. Y todo el que esté bajo este pacto estará cubierto bajo mi protección. Diga conmigo: el pacto es cobertura. Dígalo. El pacto es protección para mi vida. Declárelo. Diga: el pacto es protección para mi vida. It is protection for my life. Un día David, y le voy a explicar el poder del pacto. Let me explain to you the power of covenant. Un día en Israel se levantó un gigante llamado Goliat. Todo el pueblo estaba atemorizado. Goliat era un gigante guerrero con una armadura impenetrable, un hombre de una gran estatura, un gigante, y todo Israel estaba atemorizado. Pero David llega al campamento, al campo de batalla, y lo que David declara es la llave de la victoria. It is the key to victory. Escúcheme, lo que David declara
es la clave de la victoria. David no mató a Goliat porque sabía lanzar una piedra. David no mató a Goliat ni siquiera simplemente porque estaba ungido. Lo primero que David declara es: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado los escuadrones de Israel? ¿Sabe lo que David declaró? ¿Quién es este gigante que está fuera del pacto, que se ha atrevido a desafiar a los hijos del pacto que están cubiertos por Dios? Vamos, a alguien que lo entienda en esta mañana. David no venció a Goliat porque sabía usar la onda. David venció a Goliat porque entendía el pacto que había sobre su vida. David dijo: yo estoy bajo el pacto, yo tengo la cobertura de Dios. Este gigante no va a poder derribarme porque es un incircunciso. Ese gigante que se ha levantado en contra de tu vida no te va a poder derribar porque está fuera del pacto y tú estás bajo la cobertura del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? El pacto es una cobertura. El pacto no puede detener que llueva sobre tu vida, pero sí puede detener que te mojes de la lluvia. Open it up. El que camina bajo el pacto no le importa si llueve o no, porque estoy bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Que llueva todo lo que quiera llover, pero yo estoy cubierto. I am covered. Estoy cubierto por el pacto de Dios en mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? Que se levante el cáncer, no importa, yo lo voy a derribar porque estoy bajo el pacto. Oh, bajo el pacto de... No te salgas de la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. No te apartes del pacto de Dios. No entres en desobediencia y rompas el pacto de Dios. Pon tu vida bajo el pacto. Bring your life under the covering. Ahora yo le tengo una noticia. I've got news for you. Thank you. Le tengo una noticia. Tú y yo no tenemos el pacto de Abraham. El pacto de Abraham es poderoso, it is powerful. Pero Jesús, antes de morir en la cruz, tomó la copa y se la dio a los discípulos y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es vertido. Hazlo todas las veces que bebieres en memoria de mí, recordando y anunciando que mi muerte en la cruz y mi sangre derramada en el Calvario trae sanidad para tu vida, trae libertad a tu cuerpo, trae libertad a toda cadena. Que no hay poder de las tinieblas que pueda en contra de los hijos de Dios que están bajo el pacto de la sangre del Cordero. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Mateo 26, 28, Matthew 26, 28. Porque esto es mi sangre léalo conmigo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados. En la sangre del Cordero se revierte la maldición del Edén. En la sangre del Cordero se revierte el pecado, se revierte la maldición, la pobreza, se revierte la escasez, se revierte la enfermedad. La sangre te limpia del pecado, la sangre te limpia de la maldad. Alguien diga aleluya. Vamos, alguien diga gracias por tu sangre. Gracias porque estoy bajo el pacto de la sangre. No hay cadena, no hay opresión, no hay, escúchelo, no hay enfermedad que resista el poder de la sangre del Cordero. Esta es una hija de Abraham, está bajo el pacto. ¿Cómo no va a recibir el pan de los hijos? El pan de los hijos es el derecho a tu sanidad, es el derecho a tu liberación, es el derecho a total libertad en tu vida. Ella es una hija, ahora tú eres un hijo de Dios por la sangre del Cordero. First Peter 2:24. Primera de Pedro 2:24. Cerramos acá. Worship team, come in. Lift up the piano for me. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ponte de pie, New Season Worship Team, come on. We're ready to go, come on. Levanta tus manos ahí donde estás. Su gloria está en este lugar. The glory of the Lord is in this place. Señor, hoy declaramos ese pacto en tu sangre, Señor, sobre cada hijo e hija en este lugar. En el nombre de Jesús, come on.